Hola a todos, continuamos con el desarrollo del tema de geometría analítica y en este vídeo vamos a ver la fórmula mediante la cual vamos a calcular la distancia entre dos puntos y también cómo expresar la ecuación de una circunferencia. Bien, pues para calcular la distancia de dos puntos cualesquiera, dicha distancia va a coincidir con el módulo del vector que determina. Por ejemplo, aquí tenéis el esquema, los puntos A y B con estas coordenadas. Pues lo que mide este segmento es lo mismo que mide este vector, y lo que mide un vector es el módulo. El módulo de un vector lo vimos la fórmula en el primer día. Entonces, calculamos el vector AB, que sería x2 menos x1 y su2 menos y1. Aquí tenéis las coordenadas. Y si os fijáis, el primer día vimos este esquema, este triángulo rectángulo. Entonces, si os fijáis, ¿vale? Esto que tenéis aquí es la hipotenusa. Entonces sería la raíz cuadrada de este valor al cuadrado más este valor al cuadrado. ¿Vale? Ya lo vimos en el primer día en vectores, pues es la manera también de calcular la distancia entre dos puntos. Calcular las coordenadas y el módulo del vector que determina. Vamos a ver varios ejemplos de aplicación de esta fórmula. En el primero nos manda a calcular la longitud de los lados de un triángulo de vértices A, B y C con estas coordenadas. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer es lo que miden los lados, pues es lo que mide el módulo, del vector correspondiente. Entonces, los tres lados son los que determinan AB, AC y BC. Pues calculo los módulos de esos tres vectores. AB, 1 menos 2, 1 más 2, 3, 6 menos 2, 4. Entonces, el módulo de un vector siempre es la raíz cuadrada de la primera al cuadrado más la segunda al cuadrado. Quedaría la raíz de 25 exacta. Para AC, el vector sería 6 menos 2, 6 más 2, 8, y menos 6 menos 2, menos 8, 8 menos 8. Entonces el módulo de este vector sería 8 al cuadrado más menos 8 al cuadrado, 64 y 64, 128 no es exacta, aproximamos a las centésimas, aproximadamente 11,31 unidades. Y el otro lado viene determinado por BC. El vector sería 6 menos 1, 5 y menos 6 menos 6, menos 12. Entonces el módulo sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más menos 12 al cuadrado. 25 y 144, 169, su raíz 13. Con esto hemos calculado lo que miden los lados del triángulo, pero nos manda a calcular el área. El área, pues como no conocemos la figura, no conocemos lo que mide la altura, pues vamos a utilizar algo que vimos en el curso anterior, que era la fórmula de Herón. ¿Vale? La fórmula de Herón nos calculaba el área de un triángulo conocidos las longitudes de sus lados. La fórmula os la recuerdo. Si los lados de un triángulo miden A, B y C, entonces el área es igual a la raíz cuadrada de este producto un poco complejo. En el libro creo que os pone una P, a mí no me gusta la letra P porque se confunde con perímetro, y ese es el semiperímetro. El semiperímetro, la mitad del perímetro, la mitad de la suma de las longitudes de los lados. Entonces calculáis ese valor, sumáis, dividís entre 2 y ese valor lo que tenéis que hacer es cogerlo, ponerlo tal cual y multiplicarlo por las tres diferencias de dicho semiperímetro con cada uno de los lados. Vemos el ejemplo. Este es nuestro caso. Hemos calculado cuánto miden los tres lados. Sumamos, ¿vale? 18, 29,31 y lo divido entre 2 para calcular el semiperímetro. Son tres decimales, los pongo todos. Pues el área, ¿qué sería? La raíz cuadrada de este valor por este valor menos 5 por este valor menos 11,31 por este valor menos 13. ¿Vale? Esos cuatro productos. Lo calculáis, el libro os pondrá exacto 28, bueno, cuantos más decimales mejor, no sale exacto, pero bueno, la aproximación casi es igual, 27,99 unidades al cuadrado. Y este segundo ejemplo, creo que es el más importante, este lo vais a ver un montón de veces, a lo mejor ya no este año, aunque algún ejercicio haréis, pero sobre todo el año que viene es fundamental. Calcular el valor de K para que la distancia del punto A menos 1, 4 al B, K1 sea igual a 5. Bueno, pues una distancia. Una distancia es el módulo del vector que determinan A y B. Pues determino A y B. ¿Cuál es el problema? Que aquí hay una letra, una incógnita. Bueno, pues entonces el módulo AB sería K menos 1, que es K más 1, y 1 menos 4, que es menos 3. ¿Cuál es su módulo? Pues la raíz cuadrada de K más 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Esto daría 9 y aplico la fórmula del cuadrado de una suma. Cuadrado del primero, K cuadrado más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y agrupo el 1 y el 9. Nos quedaría esto. ¿Vale? Pues ¿qué he hecho ahora? He calculado la distancia, que sale esto. Y tiene que ser igual a 5. Pues igualo esta raíz a 5.
Entonces, si os fijáis, tenéis una ecuación con radicales. ¿Qué hacíamos con una ecuación con radicales? Eliminar el radical. Es decir, lo primero que hacíamos era elevar al cuadrado. Entonces, la raíz desaparece y 5 al cuadrado, 25. Cuidado, ¿vale? Porque un error común que se ve en este curso y en el que viene es que este 5 no lo cambiáis. Con lo cual nos queda una ecuación de segundo grado, paso el 25 a este miembro, resuelvo la ecuación, aquí la tenéis, y da dos soluciones, 3 y menos 5. Habría dos valores de b, ¿vale? Que los denoto aquí, b1, b2, el punto 3, 1 y menos 5, 1, distan 5 unidades del punto A, menos 1, 4. ¿Vale? Vuelvo a decir, calculamos el vector, su módulo, quitamos el cuadrado de la suma, agrupamos, lo igualamos a este valor, la raíz se quita, elevamos este número al cuadrado y resolvemos la ecuación de segundo grado. Yo creo que no es muy complicado. Y para finalizar vamos con la ecuación de una circunferencia. ¿Por qué la ecuación de dicha figura plana aparece aquí y no pues con el apartado de rectas? Porque en la definición de circunferencia aparece el concepto de distancia. Es decir, ¿qué es una circunferencia? Pues eso que os pregunté a muchos en primero de la ESO, que decía, ¿qué es la circunferencia? Pues vosotros decíais, lo que estaba por donde el círculo. Sí, vale, pues muy bien, por fuera del círculo, el contorno de un círculo. Realmente sí, eso es lo que se dibuja, pero la definición es que cualquier punto, una circunferencia está formada por infinitos puntos que cumplen siempre una misma condición, que es esta, que su distancia, por eso viene este apartado después del de distancia. La distancia de cualquier punto de la circunferencia al centro siempre mide lo mismo y ese valor es el radio. ¿Vale? Pues entonces vamos a aplicar eso, que la distancia, estos son los puntos genéricos, como en la recta que llamábamos xy, vamos a ver que la distancia, ¿cómo traducimos eso de que la distancia de x al centro sea igual al radio? Bueno, pues entonces, si la distancia de x al centro es el radio, la distancia que es el módulo de este vector. ¿Quién sería el vector cx? Pues sería x menos a y menos b. Y su módulo que sería la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado. ¿Vale? Os lo repito así un poquito. Ya digo, si tomamos un punto genérico de la circunferencia, la distancia es el módulo. Entonces, ¿el vector cuál sería? El vector cx sería x menos a y menos b, que son los que tengo que elevar al cuadrado y sumarlos y meterlos en la raíz para la distancia. Entonces, como la distancia es el radio, el módulo mide lo mismo que el radio y tendríamos esta ecuación. Pero normalmente esta ecuación con la raíz no se suele expresar. Lo que hacemos que es quitarla. Si la quitamos, la elevamos al cuadrado, la raíz desaparece, ¿vale? El r quedaría elevado al cuadrado y esta es como se conoce la ecuación de una circunferencia. Mirad, es muy sencilla, es el cuadrado de x menos la primera del centro. El menos cambia los signos. Más el cuadrado de y menos la segunda del centro igual al radio al cuadrado. ¿Vale? Esta es la ecuación. Os pongo aquí un ejemplo. Escribir la ecuación de la circunferencia de centro 5, 2 y radio 6. Pues si voy aquí sería x menos el menos cambia el signo de las coordenadas. Como el 5 es positivo ponemos negativo. X menos 5 al cuadrado más y el 2 lo cambio de signo, menos 2 al cuadrado igual al radio al cuadrado 36. ¿Vale? Y esa sería la ecuación. Veréis, a lo mejor en algún ejemplo del libro, que lo que hace es calcular estos cuadrados y después agrupar. Nos queda una ecuación larga con x cuadrado más y cuadrado más algo con x más algo con y más un número igual a 0. ¿Vale? Estamos iniciándonos en esto, con el nivel que queremos, por lo menos que lo conozcáis, cómo se obtiene y que os suene. Bastante tenemos ya para el año que viene, que ya digo que tampoco el nivel en este apartado de la circunferencia va a cambiar mucho, pero nosotros la vamos a dejar así indicada y ya está, ¿vale? X menos la primera del centro elevado al cuadrado más y menos la segunda del centro, la segunda coordenada del centro al cuadrado igual al radio al cuadrado. Segundo ejemplo, escribir la ecuación de la circunferencia de centro menos 2, 3 y que pasa por el punto 4, 7. Bien, para la ecuación de la circunferencia que necesitamos el centro y el radio. Tenemos el centro, pero no tenemos el radio. ¿Pero quién es el radio? El radio es la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia. Como conocemos un punto, calculamos la distancia, ¿vale?, entre ellos. Consideramos el vector, extremos por ejemplo CP, ¿vale? Entonces, el radio es el módulo de ese vector. Entonces, ¿qué habría que hacer? Calcular 4 menos 2 que es 6, 7 menos 3 que sería 4, entonces el vector CP sería el vector 6, 4 y su módulo sería la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Vale? Vuelvo a decir, calculo las coordenadas de CP que están aquí, 4 menos 2, 7 menos 3, ¿vale? Es el 6, 4 y calculo el módulo que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus coordenadas.
que sale la raíz de 52. Y una cosa aquí que incido bastante, incluso pues cuando doy clase en primer de bachillerato, no calculéis esta raíz. Porque lo que vais a hacer es aproximarla y después tenéis que, para la ecuación tenéis que volverla a elevar al cuadrado. Y no os va a salir exacto. Si aproximáis os quedará un 51,90 y algo o un 52,0 algo. Y no queda muy bien. Entonces, nunca calculéis el valor de la raíz cuando calculéis el radio. ¿Por qué? Por lo siguiente. Ya tengo el radio y tengo el centro. Pues la ecuación sería x, cambiamos de signo el menos 2, más 2 elevado al cuadrado, más y, cambio el signo de 3, menos 3 elevado al cuadrado, igual a este valor al cuadrado. Entonces fijaros que la raíz se va, ¿vale? Y nos queda algo más bonito. Si no, digo, si aquí ponéis el valor que sea, pues 7 con lo que sea, después al calcular el cuadrado, pues os quedará 51, ya digo, un valor pues con decimales. Nunca calculéis esta raíz. Y en el último ejemplo nos pide comprobar si el punto de coordenadas 1 menos 5 está en la circunferencia de centro 4 menos 1 y radio 5. Hay dos maneras de hacer este ejercicio, una más larga y otra más corta. Evidentemente yo os voy a poner la más corta, pero os justifico la otra manera. Y es, algunos lo que haría sería calcular la ecuación, expresarla de esta manera y después, para comprobar si un punto está o no en la circunferencia, hacemos con la recta, sustituir y ver si la cumple. Si la cumple está y si no, pues no está en la circunferencia. Entonces nos llevaría pues dos pasos, calcular esta ecuación que no lleva mucho y sustituir que bueno tampoco llevaría mucho. Yo lo voy a hacer en un único paso. ¿Qué tiene que cumplir un punto para que esté en una circunferencia de cierto radio? Pues que la distancia de dicho punto al centro coincida con el radio. Pues es lo que voy a hacer, calcular la distancia. La distancia siempre es el módulo del vector, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las coordenadas. ¿Las coordenadas cuáles serían? Pues si lo hacemos de este orden sería 4 menos 1 que daría 3 al cuadrado y menos 1 menos 5, menos 1 más 5, 4 elevado al cuadrado. 9 y 16 daría 25, la raíz de 25, 5. ¿Sale que la distancia de P al centro, del punto P al centro es 5? Sí, con lo cual está en la circunferencia. Si aquí diera otro valor, no está. ¿Vale? Pues os he comentado las dos maneras de hacerlo. Bueno, pues con esto acabamos este vídeo, mucho más corto que los anteriores. Pues ya digo, con dos conceptos que no son nada complicados. Espero que lo practiquéis y ya digo, cualquier duda pues ya sabéis cómo comunicaros. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en siguientes vídeos.